Comer es una de las principales excusas para activar nuestra vida social. Los aragoneses nos gastamos en bares y restaurantes más de 1.000 euros al año. Son casi 3 veces más que en ocio y en cultura. Cada uno de nosotros destina el 10% de sus ingresos a la hostelería. Es el tercer sector al que más dinero dedicamos tras vivienda y alimentación. Somos el Ohio español, ya que la media de gasto en bares y restaurantes en España es de 1.206 euros. Los que más gastan en nuestro país son los navarros, que gastan una media de 1.640 euros al año en comer en la calle. Y de un extremo a otro, Melilla, con poco más de 700 euros. Las alternativas para comer y las excusas para juntarse en torno a unas tapas o a un plato de comida son muchas. Pero ¿se come igual en el pueblo que en la ciudad? Estamos en Huesca, la segunda ciudad más grande de Aragón. Jorge y sus amigos se reúnen al menos una vez por semana para tomar unas tapas. Comida moderna, comida de vanguardia, apta para todos los bolsillos. Una vez a la semana sí que es lo habitual reunirte, ¿no? Pues normalmente el sábado, que es cuando la gente en principio tiene libre, pero bueno, algún viernes a lo mejor, ¿no? Conforme se acerca el fin de semana parece que apetece el estar tomándose algo en la terraza, ¿no? Y más ahora que parece que empieza otra vez el buen tiempo. Se van a todos sitios andando, entonces si no tienes sitio aquí, vamos al otro lado, sabes que siempre hay buenas tapas, que siempre va a haber gente, y si no tienes sitio en esta parte, nos vamos a otro lado de la ciudad, que es un momento, y puedes seguir disfrutando de las tapas igual. Oye, pues te pedimos el tritón, estamos 7, pues nos pone 7 tritón. Vamos, yo creo que 2-3 bares siempre, más o menos, aproximado. Hay muy buena oferta, entonces igual nos da uno que otro. Aquí, por ejemplo, el tritón. En otros bares, pues vas porque dices, es que tienen una cerveza que no la tienen en otro lado. Entonces ahí es donde varía. O el pincho de tortilla lo tienen allí, que todos muy bien, pero cada uno tiene su plato estrella. Es una tapa normal y corriente, son patatas bravas, pero la presentación es completamente diferente a cualquiera que te puedas encontrar en toda la ciudad. De media, pues te puedes gastar 12-15 euros más o menos, te puedes llegar a gastar yendo, sí, yo creo que unos 12-15 euros aproximadamente, lógicamente como todos los sitios, depende del bar, depende de los precios, pero vamos, más o menos, lógicamente tomar las tapas, pero yo creo que es ya casi más la excusa de poderte juntar con los amigos y tal, estar ahí echándote unas risas con ellos, tomarte unas tapillas ahí y estar ahí en la gloria. Mientras que en las ciudades tapear se plantea como una actividad prácticamente rutinaria, en muchos pueblos pequeños es una actividad inexistente. Por eso, para mantener y para conservar el contacto entre sus vecinos, se organizan comidas populares que permiten mantener viva, muy viva, la gastronomía tradicional. Un ejemplo, Fuencabuena, en la provincia de Teruel. Disfrutar de una buena brasa es el elemento de unión de sus poco más de 40 vecinos. Nos hemos juntado todos y lo que vamos a hacer es comer una ensaladilla que vamos a preparar así rápida para todos y luego brasas, muy típico de aquí, pues el ternasco, panceta, chorizo, morcilla, longaniza. Y cuando tenemos que hacer ensaladas o algún tipo de verdura y eso, como aquí en el pueblo siempre hay algún hortelano que tiene pues pimientos, entonces o cebollas, lechugas, en época pues cogemos lo de nuestra tierra. Pues de momento vamos a preparar la hoguera para preparar una brasa buena y con esa brasa luego pues hacer carne de cordero, morcillas, longaniza y chorizos asados y algo de papada. La carne de cordero a la brasa en los pueblos es una cosa que tiene un sabor excelente porque además compramos la carne de aquí, de la zona del Giloca, de Calamocha, y es una carne excepcional porque es de la tierra, no pasa por neveras ni pasa, es una carne muy muy buena. Hombre, tú fíjate, solamente tenemos la morcilla al fuego, nada más, y está, olé. Sobre todo es la prisa. Esto, hacer el fuego, te lleva tranquilamente hora y media, y en cambio cuando estamos en la ciudad queremos llegar, que pedir y que nos lleguen enseguida, y si tardan 10 minutos estamos encima alterados, nerviosos. Aquí todo va a otro ritmo, a otra frecuencia, a otra marcha, aquí se lleva. Contaminación ninguna, disfrutando del sol. ¿Qué mejor?
No lo sé si más económico, pero seguro que somos muy felices comiendo aquí en nuestro pueblo. No se hace por lo económico, se hace pues por la tertulia, por estar juntos, por esas cosas, por lo económico no. Bueno, pues hay muchas diferencias de comer en el pueblo a comer en la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí la comida yo creo que es más saludable, no es tan preparada. Por ejemplo, recalentado pues no tienes, como puedas tener muchos bares en la ciudad, etcétera. Las brasas son auténticas, económicamente mucho más barato, nos saldrá unos 8 o 10 euros por cabeza lo que es todo esto. En cualquier sitio en Zaragoza, desde luego no vas a almorzar y luego comes por ese dinero. Y todo este tapeo que lo preparas, que está mucho más preparado, aquí está mucho menos preparado porque lo haces gente del pueblo para ti mismo, pero que no deja de estar igual o más bueno.